Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a nuestro devocional. En este día la palabra del Señor estará leída en el libro de San Juan, capítulo 1, el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Santo eres Jesús. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan es el único autor en el Nuevo Testamento que refiere a Jesucristo como el Verbo, la palabra. Juan dice en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que la palabra que nosotros leemos era Dios mismo, Jesucristo, la palabra de Dios. Juan nos muestra a Jesús en la expresión personal y visible del Padre. Jesús siempre será la expresión personal y visible del Padre. Dios se hizo hombre a través de su palabra. Se hizo carne para que Dios pudiera revelarse a la humanidad. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios mismo, o sea, Jesucristo, Dios mismo. Hay mucha gente que dice, no, pero Jesucristo no es Dios. Aquí en el libro de Juan podemos ver que dice, en el principio era la palabra, era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. O sea, Dios mismo se manifestó en un cuerpo de carne para venir a salvar la humanidad. Jesucristo es la manifestación del Dios Padre aquí en esta tierra. Amén. Él es la palabra de Dios. Cuando Jesús habla Dios. Jesús nos muestra el camino. La palabra dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador, no hay otra palabra, no hay otro camino. Él es el único camino, Él es la verdad. Jesús dice su palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra. La palabra es el único que nos pueda libertar y la palabra es Jesús mismo. La palabra es el único que nos puede salvar. Por eso nosotros necesitamos escudriñar la palabra. Jesús dice que la palabra es que da testimonio de Él. Si un cristiano que no conoce la palabra del Señor, no conoce a Dios, porque la palabra es Dios mismo. Es cuando nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra, es hablando con Dios que nosotros estamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la voz de Dios? Es la palabra del Señor. Por eso como cristiano es muy importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, nosotros podamos escudriñar, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser esencial o es esencial en la vida de cualquier creyente o cualquier persona que quiere conocer a Dios, quiere conocer el carácter de Dios, quiere saber quién es Dios, quién es Jesús, qué vino a hacer por nosotros. Amén. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Él nos habla a través de su palabra.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nadie nos puede engañar fácilmente porque nosotros conocemos a nuestro Padre, tenemos una relación con el Señor. Nosotros sabemos quién es Dios. Cuando viene el enemigo, porque la palabra dice que el enemigo se disfrace de ángel de luz. El enemigo cuando viene a tratar de engañarnos y nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando Él nos habla, nosotros vamos a saber distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, o si somos nosotros mismos. Nosotros vamos a poder porque conocemos la palabra, conocemos el carácter de Dios, sabemos cuándo es Dios que nos está hablando. Amén. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando o estás tan ocupado con la cosa de este mundo que ya tú no puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cuánta gente viviendo? ¿Cuántos cristianos que nunca escuchan la voz de Dios? ¿Por qué? Porque no leen la palabra, no escudriñan la palabra, no conocen la palabra. Y si nosotros, y siempre esperando que venga alguien a profetizarles, que venga alguien a darles una palabra. Y muchas veces viene cualquier gente y le da una palabra, que la palabra muchas veces no viene de Dios, sino de la emoción de esa misma persona. Y esa persona cree esa palabra, recibe esa palabra, sin saber que esa palabra no vino de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la voz de su Padre. Pero cuando nosotros conocemos la voz de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros sabemos cómo es que Dios habla, el carácter de Dios, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos a Cristo mismo, el Verbo que se hizo carne, no es fácil engañarnos. No es fácil que venga alguien a darnos una palabra, porque entonces nosotros vamos a poner en balance, vamos a ver si la palabra que nos han profetizado va de acuerdo a la palabra que está en la Biblia. Y si no, uno desecha esa palabra, porque toda palabra tiene que pasarse por la Biblia, toda profecía tiene que pasarse por la Biblia. Y si no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, esa palabra no vino de Dios. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Estás llenando tu mente de cosas de este mundo, de programa de televisión, de música de este mundo, o estás llenando o te estás llenando de Jesús, la palabra de Dios? ¿De qué estás lleno? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay cristianos que Dios no está en su vocabulario, Jesús no está en su vocabulario, pero ellos se saben todo de este mundo. Ellos saben todo lo que pasa en el mundo, de todo, pero ni un verso de la Biblia ellos te saben decir. Cuando ellos hablan, nunca está Jesús presente en sus conversaciones. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás lleno? ¿Estás lleno de Jesús? ¿Estás lleno de la palabra de Dios o estás lleno de las cosas de este mundo? La palabra dice que el mundo y sus placeres pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre porque la palabra de Dios es Jesús mismo. Jesús es la palabra de Dios. La palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No te llenes de las cosas de este mundo, llénate de Cristo, llénate de la palabra de Dios, llénate de Jesús, busca a Jesús. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas, que Jesús sea para nosotros todo, que nuestro vocabulario esté lleno de Cristo, que todo lo que nosotros hagamos sea cristocéntrico. Nosotros necesitamos como cristianos
Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, y aquellos que aún no conocen a Cristo necesita conocer el Verbo que se hizo carne para venir a morir en la cruz del Calvario, para que hoy puedas tener vida y la tengas en abundancia. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escuche en esta hora, yo te quiero decir que hay un Cristo, hay un Dios que se hizo verbo, hay un Dios que vino a darnos vida, tomó forma de hombre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hay un Dios que dejó su trono en gloria y tomó forma de hombre en este mundo para que hoy podamos tener vida. Él cogió nuestros pecados, lo llevó sobre él, todos nuestros pecados. Lo que nosotros no tocaba, Él lo cogió para Él poder darnos vida. Y la palabra dice que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otro camino que nos pueda llevar a la salvación, si no es a través de Cristo Jesús, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna para nosotros. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito ahora mismo que tú lo aceptes, porque mira a tu alrededor cómo está este mundo se acaba. La venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Y nosotros necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo. Santo eres. Él es el Verbo que se hizo carne. Llénate de Jesús. Llénate de la palabra del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.